que es un día de absoluta contemplación, de reflexión, de introspección, ¿no? Entonces, en ese marco y en ese contexto, yo pensaba anoche que veníamos hablando de la paz, de quedarnos en ese lugar de paz, de utilizar la paz y la esperanza como recursos para sobrellevar este momento, y daba un paso adelante, doy un paso adelante diciendo que esta paz que permanezca en nosotros, aún con el dolor que provoque descubrir los pliegues opacos de nuestro interior, ¿no? Esta vida que nos habita tiene sus pliegues opacos, sabiendo, teniendo la certeza de mi parte, que hay un nuevo orden que asoma donde el servicio será la genuina fuente del poder. Y eso me quedó muy claro ayer. ¿Qué pasó? En el mejor de los sentidos, espeso. Espeso, bueno. Espeso. Yo creo que viene eso y ojalá que así sea, ¿no? Que el servicio sea la fuente del poder. Y ayer lo dejó el Papa Francisco, para mí, lo dejó muy claro, cuando relatando lo que ocurrió en el momento del lavado de los pies, ¿no? Que históricamente el Papa va a distintos lugares, va a una cárcel, a un lugar a un hospital, al lugar donde hay ancianos, donde hay necesitados, y lava los pies. Este año, bueno, por razones obvias no lo hizo, pero además él hizo referencia a lo que lo conmovían los más de 60 sacerdotes fallecidos en estos días por el coronavirus, y dijo: dejémonos lavar los pies por Dios, por Jesús. ¿Qué hay? Pregunto, pero no. ¿Qué hay en ese acto que hubo inicialmente o simbólicamente que hay en el acto de... Cuando el apóstol le dice, no me vas a lavar los pies, que yo no soy merecedor, claro. Dios le dijo, no vas a entender ahora, lo vas a entender después. Entonces es el gesto de humildad de Jesús diciendo, yo voy a lavarte los pies, porque desde el servicio de lavarte los pies estoy poniendo en valor el poder, ¿no? El poder de lo que soy capaz. Y como Dios es capaz de transformar todas las cosas, entonces ahí es donde digo, no solo Dios transforma todas las cosas, sino que hay cosas que no, hay otras cosas, hay situaciones que no podemos comprender ahora, lo dice la Escritura, no podemos comprender ahora, ya llegará el momento. Voy a ir a buscar otro libro que estoy leyendo. Yo comento, después, porque quiero leer una frase de relacionada con la Pascua que es magnífica. Si vos decís mientras tanto, dale. No, lo que te quería decir es, nunca atravesé de adulta, así de niña, porque yo fui a una escuela católica, al Don Bosco, allá en San Isidro, pero nunca atravesé en el periodo de adulta una etapa de esta de Cuaresma, además con el plus de la cuarentena y la separación de afectos profundos. De esta manera yo sé que no es retrospectiva, me está significando una etapa, un hito en mi recorrido, en mi camino. Ojalá que así sea, y que sea provechoso. Yo lo sé ahora. Que sea provechoso, ¿no? Pero a mí lo que me parece es que, yo quiero aclarar que, te lo decía ayer en privado, por favor, a veces pienso, ¿cómo tomará el oyente esto? ¿Puedo tirar una hipótesis? Sí. Esto es una conversa... sí, ya lo sé, bueno, pero viste que... espontánea. ¿Viste? Sí lo es, pero viste cómo son las cosas, que de pronto hablar de la religión o de la espiritualidad es complejo. Creo que lo importante de la Cuaresma, en este caso, es esto que vos te pasa. Es decir, si yo te tuviera que definir cómo ha sido tu proceso cuaresmal, aunque no estés incorporada en el proceso mismo, es haber cumplido con el objetivo de Cuaresma, que es el del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es el resultado propio de la Cuaresma, que se deriva en la Pascua, ¿no? No me atrevería a decir que crezco, pero sí me atrevo, sí estoy segura que me genera, que mete una cuña. ¿Y eso no es crecer? Es una buena pregunta. Eso no es crecer. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después te voy a leer voy a hacer una lectura breve de un librito hermoso que estoy leyendo. NBR, la radio, desde Navarro, provincia de Buenos Aires.
Estoy leyendo un libro que escribió un jesuita, un capo, José María Rodríguez Olaizola, que de pronto tiene trabajos literarios. No, es okay. Español. Trabajos literarios magníficos. Por ejemplo, un libro del que ya he hablado, con el que estuve en la presentación en la Argentina, se llama Bailando con la soledad. Viste que la soledad es un gran tema, ¿no? Entonces, Bailando con la soledad. Filosófico, sí, claro. ¿Cómo? Sí, filosófico. Sí. Bueno, este es el libro Los forjadores de historias. Y entonces plantea aquí que todos, cada uno en lo nuestro, somos forjadores de historias en desde distintas perspectivas, ¿no? Porque está en nuestro tiempo marcado por la inmediatez, por la velocidad, ¿no? Sí, por la velocidad, por lo virtual, por las relaciones que tenemos, por el espacio que ocupamos. Y luego plantea la significación que tienen los distintos tipos, los distintos tiempos de la iglesia. O sea, es que para la iglesia el año comienza el último domingo de noviembre o el 4 domingos antes de la Navidad con el Adviento. Ahí comienza el año con la preparación de Adviento, justamente que es la preparación para la Navidad. La Navidad, luego tenemos un tiempo ordinario y llega la Cuaresma que nos debe conducir a la mejor versión de nosotros mismos. Esta es lo conceptual. Entonces explica todo lo que representa la Cuaresma, lo que es los pilares en los que debemos involucrarnos durante la Cuaresma, que serían el ayuno, la oración y la limosna, los tres pilares. No ha de faltar en cada historia, dice Rodríguez Olaizola, la ocasión de luchar. Nos tocará pelear con los propios demonios y tentaciones, con los límites demasiado raquíticos en los que a veces quiere instalarse la vida. Nos tocará esforzarnos por vencer inercias, limar aristas o mejorar actitudes. Lo que nos recuerda la Cuaresma es que podemos intentarlo y que no hay que conformarse con menos de lo posible. Hay muchas batallas, hay muchos momentos en los que la vida se va a hacer cuesta arriba. Hay algunos conflictos que nacerán de las distintas convicciones, de las incomprensiones y las diferentes miradas que tenemos sobre el mundo. Hay otros que nacerán de nuestra propia ambigüedad y contradicción, pero que nos lleva a querer al mismo tiempo una cosa y la contraria. Habrá consecuencia de todo ello, momentos de desvelo, noches mal dormidas, palabras equivocadas y a veces hirientes. Habrá incertidumbre, desasosiego y probablemente alguna renuncia necesaria. Habrá decisiones complicadas y meteremos la pata más veces de las que querríamos. Pero sería bien triste una historia sin batalla. Un tiempo sin incidentes y un cambio sin cuestas. Es parte de lo que da a la vida su valor y su sentido. Es más, la alegría verdadera tiene que ver también con la capacidad de afrontar ciertas batallas inciertas. Y retomando algo que ya apuntaba al principio, dice, a veces parece que hay que convertir la Cuaresma en la época en las caras largas o en la seriedad por decreto. No tiene por qué. Todo lo que se ha ido desplegando en este libro que tengo en mis manos es exigente, pero esto no implica tristeza, no implica vivir agobiado, sino convicción, pasión, motivos, algo que no está en modo alguno reñido con la tranquilidad, con el buen humor o con la alegría como actitudes de nuestra historia. Se enfrentarán en nosotros tal vez hasta el último día egoísmo y generosidad, seguridad y riesgo, el bien que queremos y el mal que no queremos, los anhelos más benévolos y los más rastreros, y aunque no tengamos nunca la certeza de vencer, sabedores de nuestro paso frágil y nuestros pies de barro, al menos que no dejemos de intentarlo. ¿Sí? Me termina o me ronda la idea de que al cambio, o por lo menos me hizo el signo de eso, ¿no? Entre todo lo que al cambio le va la idea de batalla
y por eso de violencia. Claro, sí. ¿no? Me acordé de cuando no sé quién hablábamos de en relación a las reticencias que uno tiene a lo nuevo, al cambio y qué sé yo, y me decía, no recuerdo quién, creo que un profesor, hay que intentar a pasar o a través dar el paso más allá del lugar que tiene el dolor del conocimiento, sí. Darte cuenta de algo nuevo, hay dolor y ahí está la reticencia y en eso batalla, violencia. Y por eso cambio. Yo he dicho que en estas frases que, como digo, no tienen ningún valor, sino son un simple resumen diario, que la paz que buscamos todo el tiempo permanentemente, que permanezca en nosotros aún con el dolor, con la batalla que provoque descubrir los pliegues opacos de nuestro interior, de ese interior que nos habita, del que hablábamos ayer, ¿no? Con la certeza de que un nuevo orden se asoma, un nuevo orden en el cual el servicio será la fuente del poder. Ahí ya no tengo conexión. ¿Cuál es ese? ¿Qué nuevo orden? ¿Qué nuevo orden? Sí. Y la pandemia que estamos viviendo traerá indudablemente un nuevo orden. Bien. Los países serán otros, los ciudadanos seremos otros, las necesidades serán otras, tendremos que resignar muchísimas cosas, tendremos que aprender a vivir de otra manera. Nunca me estás hablando de algo que yo no conozco, eso es. Siempre traes la cosa al hoy, porque el prejuicio mío es que me estás hablando de cosas que yo no conozco. Y eso me doy cuenta en las conversitas estas que tenemos. Bueno, está bueno, 10:58. ¿Hacemos un sorteo en un ratito? Y además me trajeron mi huevito de Pascua. ¡No! Sí, Miri. ¡Qué bueno! Ahí voy.